Hoy el Evangelio, según San Mateos, capítulo 25, versículo del 14 al 30, nos dice que un hombre viajó al extranjero, llamó a sus siervos, llamó a sus 3 siervos y entregó a cada uno de ellos talentos. Al primero entregó 5 talentos, al segundo entregó 2 talentos y al tercero le entregó 1 talento. Interesante que el evangelista Mateos dice según sus capacidades. Después de un tiempo, el hombre vuelve y ahí llama a los siervos para ver qué pasó, para rendir cuentas, para sacar cuentas de lo que había hecho. Y entonces llega el primer siervo que tenía 5 y con los 5 que él había recibido produjo otros 5 más. El otro, el segundo siervo que tenía 2, produjo también 2 más. Pero hubo un tercer siervo que por miedo, porque sabía que el Señor era justo, severo en todo lo que hacía, entonces, ¿qué pasó con él? Agarró ese talento, lo metió en la tierra, lo enterró allí y lo dejó. Cuando el Señor se regresa, él saca y entrega a él. Bueno, ese tercero no tuvo la misma suerte, la misma dicha de los 2 primeros, que fue llamada a su atención. Pero es importante, lo que me hace pensar en ese evangelio que quería compartir con cada uno de ustedes. Es bonito ver la confianza que el Señor tiene en sus siervos. Son siervos, no tenían posesiones. Eran personas inútiles que tenían su trabajo. O sea, trabajaba para un gran hombre, un Señor muy bondadoso, que confía a ellos una gran cantidad de dinero, de plata, de dones, de talentos y todo. Confía el cuidado de su casa, entrega el cuidado de su casa en las manos de estos siervos. Y es interesante pensar eso, porque cuántas veces nosotros, las personas dejan alguna cosa a nuestros cuidados también, para que nosotros la cuidemos, sea de un hijo, sea de un objeto, sea de un teléfono, sea de cualquier cosa, un bien material o también un bien físico, la amistad, el amor, la confianza. El Señor hoy nos invita a reflexionar un poquito sobre eso, sobre cómo nosotros actuamos, manejamos las cosas que son confiadas a cada uno de nosotros. Es bonito llegar en una casa, cuando uno llega allá y percata que no es solamente la mujer que cuida de la limpieza de la casa, pero la hija también, el hijo que ayuda a limpiar, pisar el monte de la entrada, botar la basura. Es bonito ver que el esposo cuida también de mantener la casa, de poner los alimentos, pagar los servicios y todo, pero también hay una preocupación de los demás para mantener ese hogar. Es bonito llegar en un país, en una ciudad, donde no solamente el alcalde, no solamente el gobernador, los representantes cuidan de ese sector, pero también toda la población. Hoy el Señor nos invita también a pensar un poquito en eso. ¿Será que cuando las cosas que son entregues a mis cuidados, será que en mi casa, será que dentro de mi realidad, de mi hogar, será que en la iglesia, será que estoy tomando posesión? Yo hago parte de ese hogar, yo hago parte de las iglesias, yo hago parte de esa nación, de este país. Y para cambiar esa realidad, yo tengo que tomar posesión también y trabajar, no ser flojo. El Señor reprende el último siervo, aquel que por miedo enterró el don, enterró sus talentos allí. El único talento. Recuerden, Mateo nos dice que según sus capacidades, estaba dentro de la capacidad de ese siervo, trabajar, producir un fruto, más un talento que sea. Sin embargo, por miedo, por flojera, por tantas otras cosas que pueden, no, eso no es mío. No toca a mí cambiar el país, no toca a mí cambiar esa realidad, no toca a mí mantener mi hogar, no toca a mí mantener la ciudad limpia, no toca a mí mantener la iglesia santa. Entonces, sí toca. El Señor nos invita hoy a pensar, a tomar posesión. Dios nos entrega talento, coloca en tu mano, en mis manos, talentos que somos llamados a aumentar cada vez más, a poner en práctica, a trabajar para el reino de Dios. El reino está en nuestras manos. El Señor nos deja, ya dejó su mensaje, ya dejó sus enseñanzas. Ahora toca a ti, toca a mí, toca a nosotros cambiar eso. Toca a nosotros poner nuestra labor a servicio del reino de Dios, poner nuestros dones, nuestros talentos. Y te pregunto,
cuáles son sus talentos, qué tú puedes ofrecer. El Señor sabe sus capacidades y según sus capacidades te da algunos talentos para producir, para poner en práctica, dentro de tu casa, en tu familia, dentro de la iglesia, en tu país, en tu ciudad, dentro de su trabajo, de la empresa que trabaja. O sea, nosotros somos llamados, poner las manos en práctica, la obra, trabajar para el crecimiento del reino de Dios. Si tú eres un profesional, dentro de tu empresa, tú trabajas como alguien, como ese primer siervo, como aquel que tomó posesión de eso, puso a trabajar, tomó como, eso es mío también, y yo voy a crecer, trabajar para que crezca, porque si mi Señor crece, yo también puedo crecer. O tú te pones como el último siervo, que por indiferencia, por egoísmo, pensar solamente en lo suyo y no pensar en todos, se puso una actitud un poco egoísta de pensar solamente en lo suyo y no quiso trabajar. Y ahí al final, ese siervo tiene un triste final. Los otros dos dejan de ser siervos y se tornan dueños de posesiones. El último sigue siendo, todavía es más pobre, porque no quiso. Porque cuando estuvo en la oportunidad de alzar su voz, de decir, de trabajar, de poner en práctica lo que había, por lo que confiaron a él, se puso callado. Hay un gran hombre que decía: lo que me asusta no es el grito de los malos, sino el silencio de los buenos. Hoy, sobre todo, el mundo, la iglesia, nuestro país, nuestra vida, grita por personas. Nosotros, el mundo, la sociedad hoy que vivimos, grita por personas que den testimonio de buenos siervos en la iglesia, dentro de las familias, en la educación con los hijos, dentro de nuestro país, luchando por derechos, no suyos solamente, pero el del bien común. Entonces, hoy el Evangelio nos invita a eso. Bueno, que tú y yo podamos juntos trabajar sin miedo, sin flojera, trabajar para el crecimiento del reino de Dios. Y que ese reino comienza primeramente conmigo, con las cosas que Dios me regala y que soy capaz de poner en práctica. Después, cuando llegar la hora, Él me confiará algo más. Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. Si tú y yo somos fiel en lo poco que el Señor nos confió, Él nos confiará mucho más. Vamos, que si es posible, con la ayuda del Señor, que confía en nosotros, que nos da las capacidades, tú y yo podemos poner en práctica todo eso, lo que el Señor confía, y multiplicar. Que Dios te bendiga.